Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 20. Vamos a estar estudiando el noveno mandamiento. Estamos en esta serie, los 10 mandamientos, así que hoy vamos a estar estudiando el noveno mandamiento. Y la semana pasada estudiamos los 2 primeros mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel. Los primeros 2 mandamientos decían: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego el segundo decía: no te harás imágenes, no adorarás imágenes. Así que los siguientes 2 mandamientos dicen: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y luego el siguiente dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Así que los primeros 4 mandamientos que nosotros tenemos, que Dios le dio al pueblo de Israel, tienen una relación directa con Dios. Entonces, todos esos tienen que ver algo que el pueblo tenía que hacer hacia Dios. Los otros mandamientos que nosotros tenemos son cosas horizontales que nosotros tenemos que hacer con nuestro prójimo. Así que es muy difícil poder agrupar estos 10 mandamientos, tal como yo había querido hacerlo en una serie, pero lleva mucha información el solo estudiar uno tan solo. Así que vamos a ver cómo le hacemos durante la serie, pero primeramente estudiamos 2 acerca de en relación con Dios, y ahora nos vamos a saltar hasta el noveno mandamiento, que tiene que ver con la relación con nuestro prójimo. Y básicamente, en un resumen, este mandamiento tiene que ver con no mentir. No mentirás. O sea, el pasaje en Éxodo 20:16 dice: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. En resumen, no mentirás. Entonces, este se enfoca en la relación que nosotros tenemos con los seres humanos que nos rodean. La mentira es uno de los pecados que a través del tiempo se ha ido haciendo más liviano. Por ejemplo, ahora muchas personas mienten, se mienten en la corte, se mienten en la casa, se mienten en cualquier lugar, y nosotros pensamos que Dios no toma en cuenta las mentiras que nosotros estamos haciendo. Hasta le hemos llamado algunas mentiras las mentiras blancas. Yo quiero que usted entendamos que si Dios, decía Armando la vez pasada, si Dios lo dice, es porque es verdad. Y si Dios dice que es mentira, es porque para Él es grave la mentira. Entonces, estamos ante un Dios eternamente santo y perfecto, sin comparación. Y cualquier pequeña falta que nosotros hagamos ante Él se considerará como un castigo infinito que merece la criatura. Por eso es que mentir es cosa seria, hermanos. Así que observe conmigo, yo quiero que usted vea lo serio que son los mandamientos, porque podríamos decir: bueno, la mentira es un mandamiento que, como los otros, no matarás, es un poco más tranquila, ¿no? Pero vamos a ver cómo a través de los primeros libros de la Biblia Dios fue estableciendo y dándonos luz de cómo cada uno de los mandamientos, o el rebelarnos en contra de cada uno de los mandamientos, es grave contra Él. Por ejemplo, en Génesis 2:17, Dios les dio el árbol del bien y del mal, y ¿qué les dijo? No comerás de ese árbol, porque en el día que comieres, ¿qué les dijo? Ciertamente morirás. La mujer viene, escucha a la serpiente, luego la mujer tiene una conversación con el hombre, y ellos lo que hacen en todo eso, cuando ellos comen del fruto, es que ellos están obedeciendo a alguien más que a Dios, que la ordenanza que Dios les ha dado. Entonces ellos están violando el primer mandamiento, y al final la desobediencia de ese primer mandamiento tuvo como consecuencia la muerte. Éxodo, el pecado más famoso de Éxodo, ¿cuál fue? El hacer imágenes. Ellos salieron de Israel, hicieron un becerro de oro, ¿y qué pasó? Luego viene Moisés y ve que el pueblo se ha volcado en la idolatría, y es un desastre.
¿Sabe cuál fue la consecuencia de haber pecado, de haber hecho imágenes? Fue la muerte de más de 3,000 hombres. Moisés llamó al pueblo, pero el pueblo estaba volcado en la idolatría y le dijo, ojalá que ustedes se puedan arrepentir hoy de la idolatría que tienen, y aquellos que se quieran arrepentir vengan hacia mí. Entonces unos se arrepintieron, pero otros siguieron en su idolatría. Y Dios dio orden a Moisés de que ellos, los hombres que se vinieron, fueran a través de todo el pueblo, y todo aquel que ellos encontraran en el camino, lo mataran. Ese día murieron 3,000 personas por la causa de rebelarse contra el segundo mandamiento. Cuando nosotros leemos Levítico 24, 10 al 16, se castiga con muerte al hijo de una israelita que había blasfemado contra Dios. Ojalá que tengamos la oportunidad de poder estudiar ese mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, para que podamos ver lo serio que es. Pero ese hombre fue acusado de blasfemar el nombre de Dios y la consecuencia fue la muerte. Ahora, lo liviano que hemos tomado todos los mandamientos ahora, porque nosotros mencionamos a Dios en todas nuestras pláticas, ¿no? Oh my goodness. Eso decimos tratando de decir, oh my God. O en español decimos, ay Dios mío, ¿verdad? Y vamos tomando los mandamientos de una manera liviana. Cuando vamos a Josué capítulo 7, nos habla del pecado de Acán, un hombre que se robó una parte del tesoro de otro pueblo. Se les había dicho que ellos fueran, conquistaran y que no tomaran nada de lo que ese pueblo tenía. Este hombre se robó algunas cosas de ahí y luego Dios traería juicio contra él. En Jueces 19:30, los hombres de la tribu de Benjamín violaron y mataron a una mujer de otro pueblo. Y luego su esposo la cortó en 12 pedazos y lo mandó a las diferentes 12 tribus para que vieran el desastre que ellos habían hecho. Al final, una guerra civil entre el mismo pueblo de Israel se armó y murieron más de 50,000 personas por causa de ese pecado de no matarás. En 2 de Samuel, el pecado del famoso David. ¿Recuerdan? David, cuando él tenía que estar peleando en la guerra, él está ahí tranquilo en su casa, no había ido a la guerra, la tentación viene hacia él, mira una mujer bañándose ahí en el terrado, la manda a traer, se apodera de ella y esa mujer sucede que era de otro hombre. El adulterio, sabe que trajo como consecuencia la muerte del hijo de David. Así que vamos viendo cómo todos los pecados terminan en muerte. En el segundo libro de Reyes, capítulo 21, la mentira de alguien cobra la vida de otro hombre de su familia, y vamos a estar estudiando esa historia en esta mañana, solo por apoderarse de la viña que no era de ellos. Así que podríamos seguir con un sinnúmero de ejemplos acerca de cómo los mandamientos cobran la vida, o el rebelarse entre los mandamientos de Dios cobran la vida de personas, porque Dios se toma los mandamientos en serio. Así que el primer mandamiento decía, el mandamiento dice no hablar falso testimonio contra el prójimo. Esto fue establecido, hermanos, para cuidar los matrimonios, la vida de las personas, la propiedad privada de las personas y la reputación y honor de una persona. Por eso tenemos el 9º mandamiento, para proteger relaciones, matrimonios, la vida de personas, la propiedad de otros, la reputación y el honor de las personas. Así que vemos que Dios se interesa y se preocupa por cuidar lo que usted dice, por cuidar lo que se dice de las personas. Y eso es bueno, porque vemos que Dios se preocupa por nosotros. Miren cómo las palabras muchas veces pueden herir más que cualquier otra cosa.
Usted puede golpear a una persona, esa persona se va a recuperar de los golpes, pero muchas veces el hablar de otra persona o el quitar el honor a su nombre va a tomar años para recuperarse. Así que alguien dijo, los palos y las piedras podrán romper mis huesos, pero las palabras no me hubieran herido tanto si tan siquiera estas hubieran sido ciertas. Así que vemos que la Biblia está llena de mentiras, de principio a fin. De hecho, muchos de nosotros quizás mentimos esta semana. Yo, mientras cantaba ahorita en el servicio ahí arriba, decía, Señor, perdóname por esos pecados que yo cometí esta semana. Y entre uno de ellos yo me acordé que yo había hecho una mentira esta semana. Yo decía, wow, Señor, gracias, porque si no fuera por tu gracia, yo estuviera muerto el día de hoy. Y más adelante les voy a contar la mentira para que no se queden con la intriga. Pero vemos que a Satanás se le llama el padre de mentiras. Juan 8:44. La serpiente en Génesis dice que era astuta. Y lo que ella hizo fue tergiversar la verdad con que Dios os ha dicho, le dijo a la mujer, para que la mujer fuera creyendo otras cosas diferentes a las que Dios había dicho, ahí en Génesis 3, capítulo 1. Así que la mentira, hermanos, es un pecado que se manifiesta en diferentes facetas. Por eso nosotros debemos estar alertas y saber que Dios no aprueba la mentira y que muchas veces nosotros sin darnos cuenta podemos estar inquiriendo en mentiras. Así que vamos ahí, acompáñenme, Primera de Reyes, capítulo 21, versículos del 1 al 17. Vamos a leer. Acab y la viña de Nabot, dice. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, y si mejor te pareciere, te pagaré tu valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado, y por la palabra de Nabot de Jezreel por la palabra que él le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama, y no volvió su rostro, y no comió. Vino a él su mujer, Jezabel, y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu, y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel, y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey de Israel? Levántate, coma y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poner a Nabot delante del pueblo y poner a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en la ciudad, hicieron como Jezabel les mandó conforme a lo escrito en las cartas que ella había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo a Acab que Nabot
era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, bueno, vamos a dejarlo ahí, pero lo que estamos viendo, lo que estamos presenciando en esta historia es que había un hombre llamado Nabot que vivía en una ciudad, que era de la ciudad de Jezreel, y vivía en Samaria, justo al lado del palacio del rey. Entonces, por comodidad, el rey viene y le va a pedir a este hombre que le dé la viña para plantar otras cosas, dice el versículo 1. El versículo 2 dice que Acab quiere cambiar ese viñedo por otro y hasta le quiere dar, no solamente lo quiere cambiar por otra viña, sino que le dice, yo te doy a cambio el dinero que tú me pidas por la viña. Pero Nabot decide no darle la viña a este rey. Esa es su decisión, es su tierra. Él tenía el derecho de hacer lo que él quisiera. Y las razones por las cuales él no quería dar su tierra es porque en el tiempo antiguo la tierra era la identidad de las personas. Por eso cuando usted escucha Jesús de Nazaret, siempre se dice de dónde era la persona, porque esa era la identidad de las personas. Aquí dice Nabot de Jezreel, ese era de donde este hombre venía, pero ahí en Samaria a él le habían heredado esa tierra y esa era su identidad. Era como lo mejor que podía tener un hombre en ese tiempo. Así que el tener una tierra era mejor que tener el mejor Ferrari ahora, o la mejor casa, una mansión. Era muy bueno. Entonces, ahí estaba su identidad. La tierra era lo que le daba a él prestigio, le daba nombre. Tenía mucho valor la tierra. Era lo que sus hijos heredarían, era su historia. Por eso él no quiere darle al rey la tierra. Pero el versículo 4 nos dice, ¿qué pasó con el rey? ¿Cómo se sintió? Se sintió triste, hasta deprimido se sintió. Dice que este hombre no quería ni comer. Seguramente estaba de mal humor, no quería probar alimento. Simplemente porque no había obtenido la tierra que le pertenecía a otro hombre. Y su mujer en el versículo 5 le pregunta, ¿qué te pasa, Nabot? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué no quieres comer? Y luego esta mujer va a armar un plan para que su esposo pueda obtener la tierra que Nabot le ha negado. Y el versículo 7 dice, así que Jezabel, su esposa, tramó un plan para conseguir la viña de Nabot. Y es aquí donde comienza la mentira, hermanos. Y vamos a ver cómo detrás de la mentira siempre hay otros pecados que nosotros traemos con nosotros, que nos llevan a mentir. La mentira no viene sola. En este caso, sabe que la avaricia de este hombre lo lleva a mentir. ¿Por qué? Porque él quería esa tierra. No había otra tierra que él quería. Él quería exactamente esa. Entonces, él y su esposa van a dar falso testimonio para que este hombre, Nabot, pueda ser muerto. Entonces, pueden haber muchos pecados detrás de la mentira. Puede ser el orgullo, puede ser la avaricia, muchas cosas podemos imaginarnos. Puede ser el temor a perder el prestigio de mi nombre, el temor a que otras personas puedan sentir o puedan hablar mal de nosotros, o que nuestro reputación pueda ser afectada porque la gente pueda llegar a reconocer quién realmente nosotros somos. Entonces, veamos el versículo 8. Esta mujer escribe cartas a nombre del rey, y sabe que en ese tiempo, para que una carta fuera válida, tenía que llevar un sello, y el sello estaba ahí en el anillo del rey. Esta mujer toma el anillo del rey, sella las cartas y envía a los ancianos nobles de la ciudad estas cartas. Y lo que hace es que ella convoca una asamblea
donde estarán las personas prominentes del pueblo, los ancianos que gobiernan el pueblo, los que tomaban las decisiones, y entre ellos estarían a Nabot. ¿Y sabe lo que pasaría? 2 personas atestiguarían contra este hombre, contra Nabot, diciendo que este hombre había tomado el nombre de Dios en vano. O sea, en otras palabras, que este hombre había fallado ante el tercer mandamiento, lo cual debería terminar en muerte. Entonces, el hecho de que hubieran 2 testigos ahí era necesario para poder acusar a alguien. En ese tiempo, hermanos, no había Facebook, en ese tiempo no había cámara de video, en ese tiempo no había cámara para grabar voces, no habían fotografías. Entonces siempre se pedía de que si alguien iba a acusar a otra persona, hubieran 2 testigos. 2 testigos en este caso que hubieran escuchado que Nabot había tomado el nombre de Dios en vano. Así que seguramente les pagaron a estos 2 hombres para que mintieran y luego iba a ser castigado este hombre llamado Nabot. Levítico 24:16 dice, el que blasfemara el nombre del Señor ha de ser muerto. Entonces ese iba a ser el cargo que le iban a poner a Nabot. Los versículos 14 al 16 dice, así fue muerto Nabot a manos del pueblo por causa de la mentira de Jezabel. Acab tomó posesión de la viña. Ahora, lo que vamos a ver a continuación, los versículos que nosotros no leímos, son los versículos del 17 en adelante, y vamos a ver cuál es el juicio que Dios trae a este hombre. Dice, versículo 17, entonces la palabra del Señor vino a Elías Tisbita y le dio este mensaje. Versículo 19, así dice el Señor, ¿no has asesinado a un hombre y encima te has adueñado de su propiedad? En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de este hombre, así lamerán tu propia sangre. Y el versículo 23 dice, en cuanto a Jezabel, el Señor dice, los perros se la comerán junto al muro de Jezreel. Versículo 24, también a los familiares de Acab se los comerán los perros y las aves del cielo. Así que, si nosotros leemos la historia, si usted se toma el tiempo, hermano, para leer un poco más allá, estamos en el capítulo 21. Cuando usted lee en el capítulo 22, versículo 37, dice, y los perros lamieron la sangre, tal como lo había declarado la palabra del Señor. Todo lo que comenzó con una mentira, terminó con la muerte, no solamente de un hombre inocente, sino que Dios también iba a cobrar la vida de aquellas personas que habían mentido y que habían fallado a Dios por medio de la mentira. Así que yo me pregunto, al escuchar esta historia, ¿qué enseñanzas podemos sacar nosotros para nuestra vida acerca de la mentira? Primero, que detrás de la mentira, como ya les dije, hay otros pecados que no nos llevan a decir la verdad. En este caso, la avaricia. Y a veces puede ser la envidia contra otra persona. Mentimos para hacer que el nombre de esa persona quede mal ante otras personas. Por eso mentimos o hablamos mal de ella. O el orgullo. Nos preguntan, ¿hiciste tal cosa? Nuestro orgullo no quiere decir que nos equivocamos. ¿Y qué es lo que hacemos? Mentimos y decimos, no, yo no lo hice así. Así que eso nos lleva a mentir. Y los pecados detrás de la mentira pueden ser variados, pero las consecuencias siempre son devastadoras. Porque cuando nosotros mentimos nos llevamos de encuentro a muchas otras personas. No solamente nos afectamos a nosotros mismos, nos llevamos de encuentro a otras personas. Así que yo no sé si usted ha leído Hechos capítulo 15, Dios para dejar claro de que la mentira seguía siendo, o que los mandamientos seguían siendo valiosos para Él. Él nos muestra una historia de Ananías y Zafira, quienes habían dicho que ellos iban a vender la tierra que les pertenecía y que iban a dar todo el dinero a la iglesia.
Así que venden ellos la propiedad y cuando les toca dar lo que ellos habían prometido, ellos dicen a la iglesia, nosotros le estamos dando todo. Esto nos dieron por la tierra. ¿Y qué fue lo que pasó? Ellos estaban escondiendo, se habían quedado con una parte del dinero y no lo habían dado todo. En ese mismo momento, este hombre murió. Después su esposa vino y también se le preguntó si lo estaban dando todo y los dos murieron. Dios lo que quería que nosotros viéramos, aún en el Nuevo Testamento, es que la mentira sigue teniendo algo devastador en nuestra vida, consecuencias devastadoras en nuestra vida, aunque muchas veces nosotros no lo vemos así. Pero si Dios dice, la mentira es algo que yo repudio, es cierto, hermano. Si Dios lo dice, es verdad. Si usted lee Proverbios, estaba leyendo capítulo 15, capítulo 16, hasta el 20, en todos esos capítulos se habla de que la lengua mentirosa no va a prosperar y que Dios se opone rotundamente a aquellas personas que no dicen la verdad. Así que ahí en Hechos capítulo 5, el problema no fue que ellos no dieron todo el dinero, el problema de ellos fue prometer algo, decir que lo estaban dando todo y no cumplir con su palabra de que ellos lo estaban dando todo. Yo quiero que usted note que también al mentir, en primera instancia, estamos incumpliendo los mandamientos de Dios. No es solamente que le estamos fallando a la persona a quien le estamos mintiendo. Primeramente, hermanos, nosotros le estamos fallando a Dios. Y probablemente nadie más se va a dar cuenta de esa mentira, pero Dios sí. Y para Dios es que nosotros guardemos sus mandamientos es importante. Y ustedes saben que Dios está presente en todo lugar. Así que cuando usted miente, no hay mentira que Dios no sepa que usted lo ha hecho. El rey David decía, ¿a dónde iré de tu presencia, Señor? Si fuere al abismo más profundo, ahí estás tú, Señor. De tal manera que Dios lo sabe todo. Y Dios está viendo y escuchando y presenciando cada momento que nosotros mentimos. Cuando viene la palabra del Señor a Elías para que él fuera y le dijera a Acab la mentira que él había dicho, fue porque Dios estuvo presente cuando él y su esposa planearon hacer este acto tan grave. Cuando Ananías y Zafira mintieron, Dios estaba presente ahí. Así que al primero que le fallamos cuando nosotros mentimos es a Dios mismo. Y yo creo que nosotros debemos correr a la cruz, porque aquí yo creo que siempre que yo evangelizo a alguien, una de mis primeras preguntas para hacerle entender que él ha fallado a la ley es, ¿alguna vez tú has mentido? Y la respuesta que casi la mayoría de personas dicen es sí. Y el que dice que no es un mentiroso, porque sabemos que ellos han mentido. Así que es necesario que nos demos cuenta, hermanos, cuán grave es mentir. Así que cuando nosotros mentimos, lo último que quiero que aprendamos es que afectamos a otras personas. Acab y Jezabel fueron responsables de la muerte de Nabot. Ellos dañaron su imagen, ellos dañaron su reputación, ellos dañaron su físico, ellos dañaron su integridad, dañaron sus emociones. Imagínese ese pobre hombre inocente ahí cuando todo el pueblo tenía las piedras listas para tirarlas encima de él. Todo el mundo decía, este hombre blasfemó contra Dios, pero este hombre no había hecho nada. Toda la imagen de este hombre fue afectada por la mentira que planearon esta familia. Así que, como les dije, cualquiera puede recuperarse de los golpes, pero pocas veces las personas se recuperan emocionalmente de cuando otra persona dañó su nombre. Y cuando nosotros estudiábamos esto en el grupo pequeño, nos llamaba mucho la atención porque muchas veces nosotros no pensamos estar haciendo daño a otras personas,
¿Sabe cuántas veces yo me he tenido que detener para no publicar algo en Facebook que va a dañar la imagen de otra persona? ¿Sabe por qué no lo he hecho? Porque yo quizás no estoy seguro de que esa información es verdadera, pero yo quiero hacerlo, porque yo no estoy de acuerdo con el presidente y yo quiero publicar y dañar la imagen de cualquier persona y tengo que detenerme, y eso lo aprendí a través de estar estudiando este mandamiento. Así que debemos de entender, hermanos, que el mentir o el dañar la imagen de otra persona es algo grave. Y yo quiero que escuche las palabras de un catecismo que se escribió ahí en la ciudad de Heidelberg. Dice acerca de la mentira o el compromiso que cada cristiano debe hacer. Ponga atención. Dice: yo nunca voy a hablar mal de ninguna persona. Yo no voy a tergiversar o cambiar las palabras que alguien más dijo. Yo no voy a chismear o difamar a ninguna persona. Tampoco voy a condenar a alguien abruptamente sin antes haberle escuchado. En vez de eso, ya sea en la corte o en cualquier otro lugar, voy a evitar la mentira y el engaño de cualquier tipo, pues estas son las herramientas que el diablo utiliza, y Dios traerá su poderosa ira sobre todas estas cosas. Yo debo amar la verdad, hablar con cordialidad y con amplio conocimiento de causa. Y finalmente debo hacer todo lo posible para proteger y mantener el buen nombre de mis semejantes. Ya sea en nuestras conversaciones públicas, en nuestras redes sociales, en los grupos cerrados o en la familia, o cuando yo piense que nadie me está viendo, el compromiso de decir la verdad debe estar en mí. ¿Sabe que esta semana no me sentí bien por varios días porque estaba eso en mí de que había mentido? Y ojalá que el Señor ponga eso en nuestro corazón, que aunque sea una mentira pequeña, nosotros corramos a la cruz para decirle: Señor, perdóname, porque no reflejé tu imagen cuando yo mentí. Fue algo simple lo que hice, simplemente cambié de reservación de un lugar que íbamos a ir a otro, y me hicieron una pregunta, ¿por qué yo estaba cambiando la reservación? Porque me estaba yendo a otro lugar. Entonces, entre las opciones que habían, habían varias por enfermedad, había otra que decía por situaciones políticas. Entonces, mi país está pasando por una situación bien difícil, huelga todos los días, y dije yo: wow, aquí tengo la salida, porque realmente el país está pasando una situación difícil. Entonces yo puse ahí: estoy cambiando la reservación por los problemas políticos que hay en mi país. Y después le di clic, todo salió bien, el reembolso ahí en la tarjeta, tranquilo. El problema fue de que yo no estaba diciendo la verdad, porque después me fui a reservar otro lugar que queda más cerca, más accesible de un lugar bueno que yo quiero ir. Y por varios días estuve intranquilo en mi interior, porque una mentira tan sencilla me dejó intranquilo, porque a quien le había fallado era Dios. Y parece que no hay consecuencias muchas veces, pero hay consecuencias, aun cuando nosotros no podamos ver. Así que el decir la verdad es importante, hermanos. Proverbios 6, 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Ahora yo quiero que usted vea estos versículos y se asombre de cómo Dios odia la mentira, porque aquí Dios pone en el mismo nivel, dice: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Usted dice: yo no soy tan pecador como aquel asesino que está pagando una pena ahí en la cárcel. Y aquí dice que Dios se opone tanto a usted como la persona que asesinó a una persona y que se encuentra pagando una pena muy grave ahí en la cárcel.
Así que si el Señor examinara nuestras conversaciones, hermanos, si el Señor, de hecho lo hace, ¿verdad? Si nosotros estuviéramos conscientes de la manera en que nos expresamos de otros, cuando esos otros no nos están escuchando. Si lo que nosotros escribimos en textos acerca de otras personas, ¿encontraría Dios verdad o encontraría mentiras y calumnias en lo que nosotros estamos diciendo? Es bueno para pensar. El 9º mandamiento dice, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Es algo que sigue aplicándose cada día de nuestras vidas. Pues el Señor Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo quisiera repasar eso que vimos y ojalá que eso pueda ser un compromiso en nuestras vidas. Eso que vimos del catecismo. Dice, yo nunca voy a hablar mal de ninguna persona. Yo no voy a tergiversar o cambiar las palabras que alguien más dijo. No voy a chismear o difamar a ninguna persona. Tampoco voy a condenar a alguien abruptamente sin antes haberle escuchado. En vez de eso, ya sea en la corte o en cualquier otro lugar, yo voy a evitar mentira y el engaño de cualquier tipo. Pues estas son las herramientas que el diablo utiliza y Dios traerá su poderosa ira sobre todas estas cosas. Yo debo amar la verdad, hablar con cordialidad y con amplio conocimiento de causa. Y finalmente debo hacer todo lo posible, escuche bien esto, para proteger y mantener el buen nombre de mis semejantes. En otras palabras, si usted no va a hablar bien para hacer honor al nombre de alguien, no digan nada, que eso va a ser lo mejor. Y yo creo que todos nosotros tenemos de qué arrepentirnos en cuanto a esto. Y vamos a orar. Mientras yo cantaba allá arriba, había una canción que decía, wow, mi pecado es tan grande. Y yo recordaba y le pedía perdón a Dios por haber mentido ante Él y ante otras personas. El Señor extiende su misericordia a aquellas personas que reconocen y son humildes y dicen, yo he fallado en cuanto a este mandamiento. Oremos.